Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios, hoy con Josué capítulo 3. Recuerda que estamos siguiendo el estudio de la Biblia, un capítulo cada día. Es un desafío que se ha convertido en un estilo de vida para muchos que están aquí en este canal de YouTube estudiando la Biblia cada día. Así que agradece al Señor. ¿Cómo vamos a agradecer? Dándole allí like, dándole esa manito e invitando a otros amigos para que se unan a este canal de estudio de la palabra de Dios. Suscríbete si por primera vez estás aquí con nosotros, por favor. Y gracias por esos comentarios. Sigo leyendo oraciones, gratitud, también saludos allí debajo de cada video. Escribe también el tuyo. No dejes de pasar cada oportunidad. Vamos entonces con el estudio de la Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Y si no la tienes, escucha con atención. Josué capítulo 3, versículo 1. Dice, Josué se levantó de mañana, partió de Sitín con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Allí muy bien dice la Biblia que Josué se levantó de mañana, muy de mañana. Otra versión dice que era de madrugada. Josué se levantó de madrugada. Y así los comentarios entonces atinan al decir que es posible que Josué tenía el hábito de madrugar a encontrarse con Dios a través de la oración y de la meditación. El pueblo llegó a la orilla, dice el relato, a la orilla del río Jordán y reposó allí, viendo ese río que según las investigaciones de la época en donde el pueblo llega, este río estaba crecido, este río estaba desbordado, porque en esa época primaveral ocurrían los deshielos de las altas montañas que hacían que el caudal del río aumentara notablemente. Así que se pueden imaginar, ellos han recorrido mucho terreno, han viajado, han esperado, han sufrido. Por fin llegan a la frontera, a la orilla de la tierra prometida, y lo que encuentran ahora es un río crecido, caudaloso. Allí entonces la pregunta era, ¿cómo cruzaremos este río? Todos vivimos con esta pregunta. Yo estoy seguro que en este momento, usted que me escucha, está haciéndose esa pregunta. ¿Cómo voy a cruzar este río? ¿Cómo voy a solucionar este problema que tengo hoy? Versículos 2 y 3. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, detrás del arca. Josué no buscó una solución a este problema en sus fuerzas o en su ingeniería. No buscó una solución diciendo vamos a construir unas balsas o una gran embarcación para cruzar el río. Él no buscó una solución humana. Josué actuó en comunión con lo que Dios le había dicho y por ello envió primero a los sacerdotes con el arca del pacto delante para que avanzaran y caminaran hacia la tierra que Dios les había dado. Aunque había un río crecido que se interponía, ellos avanzaron. Allí el arca adelante. ¿Qué era ese mueble sagrado que representaba o contenía la presencia de Dios con ellos, como lo había el Señor prometido? Era el arca del pacto, el arca de la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Así que Dios mismo es el que está entrando hacia la tierra. Dios, el que había prometido, es el que está caminando hacia el río crecido. Ellos están permitiendo que Dios sea el que esté enfrentando el gran problema que tienen en ese momento. Y así luego van los sacerdotes guiando al pueblo a la tierra prometida. Es lo que necesitamos, amigos y amigas. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Entonces aquí hay una fórmula para solucionar problemas. ¿Cuál es la fórmula? Permitir que Dios vaya adelante
para enfrentar el problema que tenemos. Es decir, tenemos un problema al frente nuestro, entonces nosotros no debemos ir a enfrentar el problema, debemos permitir que Dios entre y esté entre el problema y nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Invocándolo, permitiendo que Él actúe, buscando su dirección como lo hizo Josué en este momento. Permitamos que Dios vaya al frente, enfrentando nuestros problemas, y vamos a ver su bendición, vamos a ver la solución con seguridad. Vamos a volver al libro de Josué capítulo 3, versículo 5. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esta era una batalla espiritual. Esta era una batalla donde Dios tenía que intervenir. Y por eso Josué hace un llamado: santificaos. Debían separarse de las cosas comunes, porque eso significa santificar. Significa apartarse de las cosas comunes. Abandonar el pecado y toda impureza. Así que hoy nosotros queremos que Dios actúe, que vaya delante de nosotros, pero Él lo va a hacer siempre y cuando nosotros también nos santifiquemos, apartemos todo lo que impida su presencia en nuestra vida, apartarnos de las cosas profanas, abandonar el pecado, abandonar la impureza, la idolatría, para que Dios entonces se manifieste gloriosamente y poderosamente. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Aquí vemos tremenda responsabilidad de los líderes espirituales. Ellos tenían que ir delante, avanzar hacia el río crecido, pero la promesa que Dios le dio a través de Josué era que cuando ellos pisaran el agua, se iban a mojar los pies, es decir, no era una ilusión, era un río de verdad. El problema es real, está caudaloso, ese río está crecido, está desbordado, no es una ilusión. Ellos están caminando, ellos se mojarían los pies, pero ¿sabes qué interesante? Dice, pero nada más los pies se mojarían, porque el río se detendría formando un muro y el agua que seguía correría hasta su lugar de desemboque. Versículo 14. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aclara aquí, ellos son los líderes. Hoy día también quizás estoy hablando a alguien que es líder. Todos tenemos cierto liderazgo, tenemos esa responsabilidad de ir adelante, de dar el primer paso, para que luego los que nos siguen también avancen con seguridad. Las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en el cauce seco. Aquí está el pueblo avanzando. Amigos y amigas, el problema era grande, pero Dios actuó y ellos pudieron sobrepasar ese problema. Así mismo hoy, tú que me escuchas, que tienes un problema en tu vida hoy, algo bien difícil de solucionar, Dios te va a ayudar. Permítele que Él actúe y pronto vas a estar más allá de tu problema. Mira, generalmente queremos que el río se seque antes de dar un paso, pero Dios llamó a Israel y nos llama a nosotros a dar el primer paso de fe, avanzar hacia el problema. Los sacerdotes tuvieron que enfrentar el río, meterse al río, y ellos iban con fe, pero solo se mojaron los pies, porque el río se detuvo y se abrió para que ellos pasaran todos. Hoy nuestro Josué también representa
a Jesús. E inclusive Josué, el nombre Josué, es el nombre hebreo para Jesús. Y nosotros también, conforme mantengamos los ojos puestos en nuestro victorioso Jesús y lo sigamos, el río de la imposibilidad se va a secar. Se va a secar porque el Señor lo secará. Porque el Señor Jesucristo va delante de nosotros, si lo permitimos, para ayudarnos, para solucionar ese problema, para quitar ese obstáculo y a estar del otro lado cantando la victoria. Oh, amigo y amiga, entonces permitamos que Dios actúe, permitamos que Él vaya adelante, que su presencia nos guíe, y recuerda que debemos santificarnos. De esa manera Él puede actuar en nuestro favor y para gloria y honra de su nombre. Así que llegamos al final, y con estos pensamientos vale la pena escribir un mensaje aquí debajo del video. Escribe tu comentario, agradécele a Dios y pídele que tome el control de tu problema y de tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias porque a través de este relato de Josué aprendemos varias lecciones. La principal es que al enfrentar los problemas en el camino de la vida, tenemos la oportunidad de verlos solucionarse con tu ayuda y con tu poder. Te pedimos, Señor, que vengas y camines delante de nosotros para pasar el río, para pasar ese problema y cantar victoria alabándote a ti. Por Jesús lo pedimos. Amén. Te deseo muchas bendiciones.